Podcast 1. Y hoy vamos a ver algunas cosas que están relacionadas con lo que están vieron, mejor dicho, esta semana, y que sé que a algunos les complicó, que algo nuevo, y necesitamos poder revisarlo tal vez en mayor profundidad y poder entender qué es esta cosa de los límites. Para poder entrar a los límites, vamos a revisar un problema que está relacionado con recursos naturales, que en realidad es un problema ambiental eh, que de alguna manera nos pueden servir los límites para analizar una perspectiva de este problema. Aunque en la mayoría de los casos es un conflicto socioambiental. Vamos a ver la noción, qué es esto de los límites, su definición formal. Vamos a pasar por ahí en breve. Vamos a estar ahí muy poco de tiempo, pero vamos a dedicarle más tiempo a las propiedades de los límites, cómo se calculan, porque eso es lo que les va a ayudar a entender mejor lo que viene después, que son las derivadas por definición. Entonces ahí vamos a detenernos un poquito más. Y por último, hay tres, en realidad hay un 4. En la aplicación a los recursos naturales, vamos a retomar la idea de este problema ambiental que tocamos al principio y vamos a analizarlo con la perspectiva de las funciones y también de los límites. Recordando las normas grupales que habíamos propuesto el miércoles eh, pa- para la tutoría, solamente queremos recalcar que eh, puedan participar. Si sienten que algo que no saben, por favor díganos. Si sienten que lo entienden también, si les gustaría comentar, ¿sabes qué? No entiendo esto, o podría mencionar cómo se hace cualquier comentario, pregunta. eh, Ninguna es equivocada, sino que nos ayuda y contribuye a que la clase y este momento sea mucho más enriquecedor. Entonces, si no estamos hablando, preguntémonos, chuta, tal vez hay algo que tengo que decir que no estoy diciendo, eh, para que todos podamos ser nutridos y podamos entender nuestros puntos de vista sobre las matemáticas y cómo esto se aplica a los recursos. Ya, empecemos con esta pregunta. ¿Alguien de ustedes, qué es lo que vemos? No sé si tal vez lo conocen, yo sé que en el colegio, si no mal recuerdo, esto lo pasa en algún momento. Si no lo conocen, no se preocupe, pero de algunos de ustedes saben lo que son esas fotos o qué es eso que se ve ahí. ¿Son cianobacterias o algas? Ya, súper. Bueno, pueden ser cianobacterias, pero en general son algas. Muy bien. Y Antonia, tal vez sabes por qué se produce este fenómeno. O No me acuerdo. no te acuerdas. Está bien, pero súper, son algas. Eh, Tal vez alguien que pueda ayudarla a Antonia o recordarnos, tal vez que eh, son algas. Y normalmente las algas en el agua están siempre presentes, pero no a este nivel. Entonces, en este caso hay un crecimiento excesivo de, de esos microorganismos en el agua. Esas algas, o puede ser una familia de algas, que, que creció de forma exponencial. Y en este caso, estas algas, este proceso se conoce como eutroficación. Como vemos acá, la eutroficación, el agua en un estado normal, es un cuerpo de agua equilibrado que tiene nutrientes, ahí tienen nitrógeno, fósforo, oxígeno, y hay algas que están contenidas dentro eh, de las aguas. Generalmente son cuerpos dulces de agua. Y mientras hay un equilibrio en ese ecosistema, los niveles de nutrientes se mantienen normales y está todo el ecosistema funcionando. Pero
cuando se vierte sobre estos cuerpos de agua una cantidad excesiva de nutrientes, que puede ser por, no sé, desechos orgánicos, tal vez aguas hervidas, que eso genera un aumento excesivo de los nutrientes y las Gianco, disculpa, ¿sí? en la pantalla, en la presentación, se ven unos rectángulos, un rectángulo y un cuadrado gris. Oh, súper, ya. Deja agregar. Ahora no se ven, ¿cierto? Sí, ahora no. Súper, lo siento. Gracias. No sé si vieron todo, bueno, las imágenes. Ahí sí se veían de la eutroficación. Sí, Y sí, sí, veían. súper, gracias, Antonia. Eso, entonces, ahora sí, ahí se ve completo la imagen de la eutroficación. Entonces, cuando aumentan estos nutrientes, ¿qué es lo que ocurre? Que las bacterias proliferan en exceso, consumen todo el oxígeno, y por consumir todo ese oxígeno y esos nutrientes disponibles, los otros organismos se quedan sin sus nutrientes, sin el oxígeno, y mueren. Entonces, no mueren producto de que de que las algas maten a los otros, pero sí lo hacen porque se quedan sin el oxígeno ni los nutrientes. A excepción de, por ejemplo, lo que pasó hace poco en las salmoneras del sur, eh, las algas crecieron tanto, a tal nivel que las algas entraban en los cuerpos de los peces y los mataban porque no podían respirar. Em, entonces, bueno, este problema, bueno, un conflicto socioambiental, pero si lo analizamos como un problema ambiental, o sea, solamente el componente ambiental que se puede modelar. ¿Qué es un modelo? Un modelo es una forma que nosotros podemos simplificar la realidad. ¿Se imaginan cuántas variables hay acá? ¿Cuántas formas de vida hay? ¿O cuánto, tal vez, la concentración de nitrógeno, de fósforo, de oxígeno, la cantidad de material orgánico que se incorporó en el cuerpo de agua? Todo eso se puede llegar a resumir en un modelo. Y al final de la clase vamos a retomar este problema ambiental y vamos a entender este modelo y vamos a aplicar las herramientas que vamos a ver durante la tutoría para volver a retomarlo al final de la clase. Entonces, quiero que tengan en mente esta situación y este problema para poder entender y comprender que las matemáticas nos sirven para modelar y resolver los problemas y no son solamente un porque sí hay que aprender, además de que sirven para desarrollar habilidades o tal un pensamiento abstracto, también nos sirven, de hecho son muy útiles en la ciencia y especialmente en los recursos naturales. Em, para entrar de lleno, vamos a retomar este tema más adelante, en lo que nos convoca hoy día, que son los límites. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Eh, ¿Alguno de ustedes conoce Menti? Menti. Recuerden que en Zoom también están las reacciones. Entonces, uno puede reaccionar o igual si para no interrumpir tanto, ahí sí, no, la mano. Me auto levanto la mano. ¿No? Menti. Ya, Menti es una aplicación para como hacer preguntas y les voy a enviar un link para que ustedes puedan entrar y ahí está. Entran a esa página y les va a pedir un código. Y el código es... va. Creo que es mejor a este. Que acá está el link directo, no es necesario colocar el código. El segundo link les va a ayudar a... Entonces, ¿todos pudieron entrar? No se pueden colocar manito hacia arriba, el check.
abrir el micrófono. Sí, Valentina, sí. Yarel, sí. Súper. Gracias, Alfonso, Antonia. Y voy a compartir pantalla. Y ahora sí. Ahí alguien puso. Entonces, mientras, mientras contestan. ¿Se escucha la música o no? Sí, Sí, como jazz, música de comercial, ¿no? Ya, súper. Ahí estamos los cinco vienen más Menti en el futuro. Bueno, no conozco nada. Esta semana no entré a clases. Chuta, espero que la tutoría te ayude a poder introducirte en los límites. Es el mínimo valor que puede tomar una función sin que ésta se indefina. Claro, en algunos casos, el mínimo valor, cuando x tiende a un número sin llegar a él. Sí, eso es una buena definición. Es una función acotada o un segmento donde no está definida la función. Eh, claro, no sé qué son. Ahí, bueno, no sé quién escribió el rojo y el amarillo, pero están bastante cerca. El rosado también. Em, al poder pensar, claro, que un límite tendemos a un número, o sea, cuando x tiende a un número, sin llegar a él. Eso está muy cerca de la definición y eso nos ayuda a entender de que cuando el número tiende o se acerca a algo, a veces se comporta de manera particular. Vamos a revisar esto, vamos a entender, repasar la función de los límites. Si una función acotada, a un segmento donde está, claro, el límite, los límites en sí no son una función. Vamos a revisarlo porque el límite es más que una función, es una forma de analizar las funciones. Em, entonces, vamos a... Voy a compartir pantalla nuevamente. Eh, pero esta vez... Sí, voy a entrar con la tablet para poder compartirla.
Oh, súper. Entonces, ya, ahora sí. ¿Se ve la pantalla? Creo que sí. Sí se ve. Súper. Ya. Entonces, vamos a empezar repasando algunos conceptos de las funciones para poder recordar qué son y qué no son. Esta guía, con todos los apuntes que vamos a escribir, se va a subir a cursos, así que si quieren escribir, pueden hacerlo, pero mi recomendación es que coloquen atención, que puedan entender primeramente, porque el apunte que vamos a tener va a estar tal cual después subido a cursos con la raya y cosas que podemos hacerlo. Em, Antes de ver a los límites, hay que entender qué son las funciones, porque los límites es una forma de analizar las funciones. Recordemos que las funciones es una relación entre dos conjuntos, como aparece aquí en el gráfico abajo. Tenemos el dominio, tenemos el recorrido, y la forma en que nos relacionamos elementos del dominio con elementos del recorrido es la función. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes conoce alguna función que recuerde en este momento? ¿Algún ejemplo de alguna función? Función, claro. Por ejemplo, claro, el ejemplo em, f de x es igual a valor absoluto de x. Ese sería un ejemplo de una función. Exacto, también, Yarel, la función exponencial f de x es igual a x elevado a n. Y n puede ser cualquiera o en realidad es n elevado a x. Ahí sí. Función impar. Claro, esa es una forma de también de analizar las funciones. Son características de las funciones. Las funciones son pares o son impares. em, Dependiendo en el caso de cómo se comporte. Em, es una característica la función par-impar. Eh, Recordemos que nosotros tenemos el dominio. Esta función aquí se llama f. Espera que se vea lo de arriba. Sí. Se llama f. Y nosotros tenemos elementos del dominio, que en este caso es x, pertenece al dominio de f. Eh, Recordemos que este símbolo, que es como un tridente, como un tenedor, se le pertenece. Entonces, x pertenece al dominio de f. ¿Y quién es el dominio? Son todos los valores posibles para la x. Y, de igual manera, tenemos a y. Y pertenece al recorrido, o rango, como le llaman acá. Y, y pertenece al rango o recorrido. Esta asignación de números nos permite relacionar estos dos conjuntos.
¿Cuál es lo interesante de relacionar dos conjuntos? Es que mediante una expresión matemática, que sería la función, nos permite de alguna manera transformar elementos del dominio. O sea, tomamos un elemento del dominio que puede ser X, tomamos un X, el X pasa por la función y la función lo transforma y lo deja en el otro conjunto. Entonces nos permite hacer una relación entre números. Uno de los elementos más importantes que tienen que recordar es el dominio de la función. Porque, si es que recuerdan, cuál es lo importante del dominio o cuál es la función del dominio? ¿Podríais repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es la importancia o la función del dominio? Por ejemplo, si en una función, coloquemos un ejemplo. Eh, por ejemplo, no. Por ejemplo, en esta función, que es una función racional, ¿qué pasa? ¿Hay algo en el dominio que, o sea, en ese conjunto, o sea, los posibles números que tú puedes reemplazar en el X, hay algo que hay que tener en consideración? ¿Qué pasa si en mi dominio yo no lo defino de buena manera? Si el x es 0 se indetermina. Claro. Entonces, el dominio va a determinar en cierto sentido si la función es o no es, si funciona o no funciona, valga la redundancia. Los valores por los que la función se define exactamente. Entonces, el dominio hay que ver, son todos esos valores, pero la importancia de este es siempre saber cuáles son donde no funciona para poder eh, hacer o permitir que la función cumpla su asignación. Porque, por ejemplo, si colocamos el 0, como dijo Valentina, bueno, la función se indefine. Entonces no podríamos hacer esa asignación. Porque, por definición, las funciones, todo, todo el dominio o todo el conjunto de partida tiene que tener una asignación con el conjunto de llegada. Literalmente todo, porque si no es todo, ya no es una función. Se rebaja como de estándar, baja a una relación. Entonces deja de ser una función y nosotros necesitamos funciones porque vamos a analizar funciones. Entonces es clave entender cómo acotar el dominio o cómo achicarlo o quitar lo que no sirve para que podamos tener funciones que nos permitan ser analizadas. Por ejemplo, en este caso, esta función, el dominio de f, el dominio de f sería los reales menos el 0. Porque en el fondo el 0 es el único que me causa ruido. Porque si lo reemplazo, se indefine. E incluso podríamos entender qué pasa cuando x tiende a 0, que lo vamos a ver en un momento. Eso es lo importante de las funciones, que recordar que es una asignación de números, es clave saber definir bien un dominio y cómo acotarlo, y el rango recorrido es ese conjunto de llegada. Si se dan cuenta, hay un conjunto más grande o exterior, que a ese se le llama codominio, como el globito de afuera, que está ahí, se llama como el codo, minio. Y el rango o recorrido es un subconjunto del codominio. Para que se pregunten por qué están esos dos globitos, bueno, por esa razón. Porque hay elementos
tal vez que están en el rango, en el codominio que no son parte de la función. Entonces, el rango, el recorrido, es cuando uno acota el codominio, lo hace más chiquito solamente para los elementos que son útiles dentro de esa función. Valentina. Yo tengo una duda que cuando el rango es más chico que el codominio, ¿como de qué sirve el codominio? El codominio es como un conjunto de referencia, porque uno define las funciones de los reales a los reales. Van a ver más adelante, no sé, imagino tal vez en Matemática 2, Matemáticas 3, que las funciones pueden ir de, por ejemplo, función no sé, de R3 a R. Por ejemplo, de R3 a R. O sea, es una función, no sé, esta función G, que está definida de, por ejemplo, sería G de X, y Z, o sea, está definida en 3 dimensiones los reales, pero esta función te entrega solamente un número, que, eh, claro, solamente devuelve un número en los reales. Entonces, el codominio es como el conjunto de referencia ya. Como yo estoy seguro que sí o sí, todos los valores que va a asignar esta función van a estar dentro de este conjunto. Ya, entonces, a partir de esa referencia, nosotros podemos acotar. Eso. Vamos a quedar hasta ahí con ese repaso breve del qué son las funciones y algunos elementos claves que los vamos a ocupar a continuación. Ahora, vamos a entender la noción del límite antes de definir el límite y poder calcular algo. El límite, hay que tener la idea de que, por ejemplo, si ustedes em, tienen no sé, están en una carrera, está la bandera a cuadros, y ustedes parten en el punto de partida. Valga la redundancia, y tienen que llegar hasta la bandera, que es el final. Pero les dicen que tienen que acercarse lo más posible sin llegar. Entonces, tal vez una forma muy intuitiva de hacerlo es, mm, empiezo la carrera y voy hasta la mitad de todo el tramo. Después, continúo esta carrera y voy hasta la mitad de la mitad. Y después continúo a la mitad de lo que me queda, que sería ahí. Y después a la mitad de lo que me queda nuevamente ahí. Y después a la mitad de lo que me queda ahí. Y después ahí. ¿Qué va a pasar cuando sigamos avanzando la mitad de la mitad de la mitad de la mitad? ¿Qué va a ocurrir? Nos vamos acercando a la meta. Claro, nos vamos acercando, pero ¿vamos a llegar? No, No. ¿Por qué? ¿Por qué no llegaríamos? porque siempre es la mitad. Exactamente, siempre en la mitad. A pesar de que quede una fracción muy pequeña, siempre va a estar a una distancia, por ínfima que sea, de llegar a la meta. En los números funciona de una manera muy, muy, muy similar. Nosotros ahora vamos a calcular tendencias. No nos importa cuánto es el valor. Entonces, acá tenemos una tabla de valores. Tenemos a la x, abajo tenemos f de x, y en nuestra función nosotros reemplazamos x. Y ahí aparecen los valores que reemplazamos en x. Y a nosotros nos interesa qué pasa cuando este x se acerca a 1. No nos importa cuánto vale 1, pero sí nos importa
cuál es la tendencia o qué ocurre cuando los valores se aproximan a 1. Entonces, es interesante que nosotros tenemos el valor 1 y podemos empezar por ambos lados, tanto por la derecha o por la izquierda. Entonces, en este caso, muestra el 1,25, 1,1, 1,01, 1,001, y uno puede seguir dando valores más cercanos a 1 sin llegar a 1. Y de la misma manera, por la izquierda, uno puede ir acercándose 0,99, 0,99, pues 99999, pero la gracia es sin llegar a 1. Lo interesante es no llegar a 1. Esa es la clave de los límites. No analizamos la función reemplazada o la función valorizada en 1, sino que nos interesa saber la tendencia de esta. Entonces, acá abajo aparece f de x, que es el x reemplazado en la función, o sea, cuando valorizamos. Y ahí aparece, bueno, cuando tenemos 0,75, nos da 2,313. Cuando reemplazamos 0,9 nos da 2,710. Cuando reemplazamos 0,99 nos da 2,970. Y así. Y lo mismo por la derecha. Entonces, cuando nosotros estamos acercándonos a reemplazar 1 en la función, hay una tendencia. A pesar de que el número no vale la tendencia o ese número, pero sí se acerca lo suficiente para entender que en algún momento, cuando sea lo suficientemente cercano a 1, va a valer 3. ¿Cómo entendemos esto en el gráfico? En el fondo, nosotros, esa es la función, la que está ahí arriba. Cuando nos acercamos tanto por la derecha, por los números positivos, o por la izquierda, nosotros empezamos a dar números cercanos, porque queremos entender que esta función se empieza a acercar. Entonces podemos dar no sé, por ejemplo, en este caso puede ser el 0,9 y nos daría la función 2,710. Y así, podemos ir acercándonos al 1. Al ver el gráfico, ¿qué es lo que... ¿Recuerdan qué pasa cuando está ese huequito en el gráfico? ¿No es parte de la función? Claro, exactamente. Ese huequito significa que ese punto no es parte de la función. Entonces nosotros no podríamos llegar y reemplazar el valor porque no está definido dentro de nuestra función, dentro del dominio que revisamos recién. Entonces, nosotros, como no podemos reemplazar en la función 1, para saber que el valor posiblemente es 3, tenemos que hacer este estudio de tendencia. Saber qué es lo que pasa cuando empezamos a reemplazar valores cercanos a 1, pero sin reemplazar a 1, porque 1 no está definido en el dominio. Entonces, de esta manera, nos empieza a asomar o empieza a aparecer un número, ¿cierto? Que es como relativamente evidente, el número que se empieza como casi a aproximar o a aparecer, que sería 3. Entonces, por ambos lados se aproxima a 3. Esta es la idea del límite, esta es la noción del límite, de que hay un punto de estudio arbitrario
que nosotros no nos interesa saber cuánto vale, porque en este caso de hecho no está definido, no se puede calcular, no se puede calcular. En realidad sabemos que podría valer 3, pero de acuerdo a la función estrictamente, nosotros no podemos saber. Pero lo que podemos hacer es este estudio de tendencia, este estudio de límite que nos permite entender cómo se va aproximando estos valores a la función. Por ejemplo, en este caso, al entender este concepto del límite, ¿qué pasa si empezamos a hacer este estudio de aproximarnos, tanto por la izquierda como por la derecha? Solo podemos acercarnos por la derecha, Por la derecha. en A ver, la primera, o sea, en la parte de arriba. si nos empezamos a acercar por la derecha, de hecho podemos hacerlo de forma gráfica, porque tenemos el gráfico, eso es una ayuda. Oh, no te preocupes, Alfonso. Entonces, por ejemplo, si este es 0,5, ¿qué valor debería darnos la asignación? O sea, si le entregamos 0,5 a la función que nos devuelve, en este caso, Un 1. 1, ¿cierto? Bien. Entonces, nos devuelve 1. ¿Qué pasa si le entregamos, no sé, otro número acá, 0,2? ¿Cuánto nos devuelve la función? 1. 1, ¿cierto? Eh, hay tal vez una tendencia marcada. ¿Cuál podría llegar a ser el límite, pensando que existe el límite? ¿El 1? El 1, ¿cierto? Pero esto es por la derecha. Por la derecha significa que empezamos de los positivos en dirección al 0. Entonces, en este caso sería para allá, de los positivos al 0, nosotros empezamos por la derecha. Y ahora de los negativos al 0, vamos a empezar por la izquierda. En este caso, ¿qué pasa si reemplazamos menos 0,1? Perdón, menos 0,5. ¿Cuál sería el valor de esa función al reemplazarla? Menos 1. Menos 1. Y si le da un valor más pequeño, no sé, el mismo puede ser ya menos 0,3. ¿Cuánto nos da? Menos 1 también. Menos 1. Entonces, bueno, con esos dos valores podríamos hacer más, podemos establecer tal vez una tendencia, podemos tal vez muy intuitivamente, podríamos decir que en ese caso, si en esta función, podríamos tal vez escribirlo eh, eh, tal vez por la izquierda, f de x tiende a qué número? Tiende a, o se acerca a. Por la izquierda, f de x tiende ¿a qué número? En Menos 1. menos 1. ¿Y por la derecha? 1. Mm, Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cuál podría ser el límite? ¿Hay dos límites? Oh, no. En este caso, el límite no existe, porque no puede haber ambigüedad ni por la derecha ni por la izquierda. Entonces, en este caso, no está determinado. Em, porque a pesar de que esos dos puntitos, como aparecen como en el huequito, eh, acá y acá, no están definidos en la función,
no podemos calcular el límite, porque los límites tanto por la derecha y por la izquierda deberían ser el mismo. En este caso, al ser distinto, el límite no existe. Porque hay dos tendencias y tiene que haber solamente una. El siguiente ejemplo. ¿Quién se anima? ¿Qué pasa si esta función queremos calcular su tendencia a 1? Perdón, a 0. Sabemos ya de antemano que 0 no puede estar definido porque es indefinido. 1 partido por 0 está indefinido. Por lo tanto, si está indefinido, que nos empezamos a acercar. Reemplazamos el 1, nos da 1. Después reemplazamos otro, que puede ser 0, no sé, 2 y nos da otro, estoy inventando. ¿Qué es lo que qué es lo que empieza a pasar si nos empezamos a acercar por la derecha? Se va acercando al 0, pero nunca lo toca. Ya, nunca, exacto, nunca lo toca. De hecho, esto tiene un nombre. Tal vez podemos dibujar una recta acá. Y esa recta tiene nombre. No sé si recuerdan tal vez del capítulo de funciones, el capítulo pasado. Pasado no ahora, sino pasado en clases. Muy bien, Karina. Es una asíntota. Karina, ¿nos podría recordar qué son las asíntotas? Por favor. Es la recta por donde a la que se acerca mucho, pero nunca la toca. Como el punto que nunca toca. Exactamente. ¿Y por qué no lo toca? ¿Qué pasa si lo llega a tocar? ¿Se indefine? Se indefine. Entonces, ¿lo podría llegar a tocar? No. No. Entonces, pensando en esa idea, ¿qué pasa cuando nos acercamos lo suficiente? ¿Qué pasa con el valor de y o de f de x? ¿A qué tendería? ¿O qué número podría llegar a ser? Tendería a ser ese número, pero sin llegar a hacerlo. Claro, porque, bueno, nosotros en el x reemplazamos un número muy cercano a 0, porque en este caso la asíntota es x igual a 0. Pero nosotros para saber cuál es el y o el f de x correspondiente a ese x, necesitamos acercarnos lo suficiente. O sea, en la función necesitamos reemplazar 0,0001, tal vez 0,00002, valores muy pequeños, por la derecha en este caso, que son cercanos a 0, pero sin que valga 0. Entonces, cuando empezamos a reemplazar valores cercanos a 0, que son muy, muy pequeños, ¿qué valor toma el i? No se puede saber, ¿o sí? Como infinito. Ya, bien, claro, no se puede saber y de hecho, como tú bien lo dijiste, es infinito, porque crece exponencialmente hacia arriba y es un valor gigante, o sea, literalmente es infinito. Y lo mismo pasa por la izquierda. Si le empezamos a entregar valores que son muy cercanos a 0 por la izquierda, también se acerca a infinito. Entonces, pregunta, en el caso de que el límite podría ser infinito, ¿Sí? eh, No. no, El valor del límite, claro. no, No, no porque tiene existe. que ser uno, ¿no? No necesariamente, porque en este caso, tal vez escribiéndolo en la notación de límites, que el límite, en este caso de x, cuando tiende a 0, de 1 partido por x al cuadrado.
porque x es el que está acercándose a 0 y nosotros estamos viendo qué pasa cuando reemplazamos valores cercanos o muy, muy, muy cercanos a 0 en esa función. Entonces, en este caso, el límite no existe. Porque el infinito no es un número, es la idea de algo muy grande que nosotros no podemos conocer. Entonces, el límite no existe. Porque literalmente, de hecho, literalmente no tiene límite. Porque nunca va a crecer por siempre. Ese símbolo, si no saben, es la negación de la existencia, del cuantificador de existencia. Creo que lo vieron al principio del curso, que debería ser el E, es existe, y E tachado es la negación del cuantificador, entonces sería no existe. Entonces en este caso el límite tampoco existe. Entonces tenemos dos casos donde el límite no puede existir. Cuando tiende a infinito o cuando está esta ambigüedad de tener dos posibles límites. Esta es la idea del límite, de poder acercarse a un estudio de tendencia sin la necesidad eh, de poder llegar literalmente al límite, porque generalmente nosotros no llegamos al límite, sino que calculamos hipotéticamente el valor que tiende o se acerca. Vamos a repasar brevemente la definición de límites, la definición formal de límites, porque en realidad lo que les va a ser más útil es lo que vamos a ver después, las propiedades. Entonces vamos a detenernos un momento para que la puedan comprender y después seguimos con lo otro. Nosotros, bueno, tal vez aquí no se nota, pero lo voy a dibujar con otro color. Está esta función, que la dibujé con roja. Vamos a suponer que estos son los ejes coordenados, este es Y, este es X, y eh, ya. Yo creo que se entiende. Entonces, primero, nosotros queremos calcular el límite de esta función, lo voy a escribir, el límite de f de x, esta función es f de x, cuando x tiende a c, el límite es L. Entonces, nosotros escogimos arbitrariamente un C, que está acá abajo, que está en esa parte del eje de las abscisas, de las X. Y eventualmente hay un límite o hay un punto que le corresponde a ese límite, perdón, a esa C. Nosotros no lo conocemos, pero vamos a entender cómo podemos llegar a él sin reemplazarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De hecho, la definición formal está basada en lo que hicimos recién, como en esa idea de poder reemplazar valores cercanos. Entonces, nosotros vamos a reemplazar un X arbitrario, vamos a hacer que dice, ya, ese es X. Pero de repente dice Antonia, ¿sabes qué, Yanko? En realidad, yo creo que se puede hacer uno más cerca. Y yo le digo, bueno, ¿cuál? Y ella me dice, no, aquí es mucho más cerca este X. Y después dice Alfonso, ¿no? ¿Sabes qué, Yanko? Yo creo que hay uno mucho, mucho más cerca. Entonces, uno puede dar un X, siempre puede dar un X más cercano. Y podemos hacer este ejercicio que estábamos haciendo recién de ver cuál es la tendencia solamente reemplazando valores. Y a cada uno de esos X que les asignamos hay un respectivo Y o un f de X. Ahí está el primero, después acá está el segundo y ahí está el tercero. Entonces, cuando tenemos esos X, aún así
podemos no tener la seguridad de cuál es el límite, porque el límite es L. Entonces, hay un error, un espacio. Entonces, voy a... este espacio que se forma es exactamente esto. Cuando nosotros tenemos un L o un X determinado, se forma un error. Porque si ese fuera nuestro X, justo ahí, hay un espacio o una distancia entre el límite real y el número que nosotros dimos. Cada vez que nosotros hacemos, por más pequeño que sea el X, o por más cercano que sea el X, siempre va a estar esa distancia. Es como el juego de la carrera que estábamos hablando al principio, de que por más que siempre nos acerquemos a la mitad, y a la mitad, y a la mitad, siempre va a haber una distancia entre nosotros y la meta. Y en este caso pasa exactamente lo mismo. Siempre va a haber una distancia o un espacio entre nuestro límite y el X que nosotros nos demos, por más pequeño que sea. Esa distancia nosotros le llamamos delta. Y como vimos recién, el límite se puede calcular por los dos lados, por la derecha y por la izquierda. Entonces, esta distancia está a ambos lados de X. Y de la misma manera, como hay un X asignado ¿dónde está? Acá. Hay un X asignado en X, bueno, en el eje de la X que nosotros escogimos. De la misma manera, hay una asignación de ese X en la función, que sería este, f de X. Y ocurre lo mismo. El f de X no se acerca al límite, sino que, bueno, perdón, se acerca al límite, pero nunca llega a él. Entonces, esta distancia nosotros le llamamos epsilon. Y como el límite tiene su equivalente, tanto por la derecha y por la izquierda, están esas dos distancias, epsilon, que es la distancia de la asignación del X que nosotros le damos al límite, y en el eje de las X, si este es C, o el valor que le corresponde al límite, que el valor que tiende, o sea, nosotros estamos estudiando la tendencia cuando X quiere acercarse a C, está esa distancia delta. ¿Me siguen? Hasta ahora con la idea de la definición. ¿Sí? Alfonso. ¿Sí? Alfonso, Valentina, Yaret, sí. Súper. Entonces, ¿de dónde nace la definición? La definición que nos dice, y vamos a analizarla hasta allá arriba. Esa distancia, en estricto rigor, es, lo voy a dibujar arriba, así. Es X menos C partido por delta. O sea, es la X, el valor de X menos C, debería ser igual a delta. En teoría, ¿no? Como justo esa distancia. Y de la misma manera, f de x tiene que ser menor a L. Perdón, f de x menos L debería ser igual a epsilon. Pero en este caso, la definición no dice igual. Y esa es la maravilla de la función. De la definición. Porque al entender de que está esta distancia entre X que nosotros escogemos y C, que es el valor que queremos llegar, esa distancia siempre tiene que ser menor. O en otras palabras, tiene que buscar ser menor para poder acotar el límite. Entonces, esta definición no
en cierto sentido, no nos permite calcular como exactamente el límite, como nosotros estamos acostumbrados a reemplazar la función. En realidad esta función nos permite generar un intervalo, se llama, es un entorno, esa es la palabra. Es un entorno donde X va a existir y donde f de X también va a existir, pero la definición nos asegura que dentro de ese intervalo sí o sí está el límite. Entonces, por eso el límite como tal no es llegar y reemplazar, no es saber el valor de la función en ese punto, sino que es entender de que nosotros estamos acotando, achicando, estamos generando un intervalo, un espacio donde X existe y a la vez que X exista, o perdón, esa distancia, o sea que delta, ese espacio exista y sea pequeño, de la misma manera implica o conlleva a que hay una distancia equivalente en el eje de la Y, que sería epsilon. Esa es la definición propiamente tal. Cuando ustedes le pidan ocupar la definición, yo diría que hay dos formas. Uno, le dan el límite como algo que vamos a hacer a continuación, y les piden establecer una relación entre delta y epsilon. Cuando uno encuentra la relación entre delta y epsilon, el límite existe y te asegura de que, por ejemplo, no sé, si epsilon vale 1, delta tiene que ser por lo menos 3 veces más grande que epsilon para que exista ese límite. Si no, no podemos asegurar que el límite está dentro de ese intervalo. Antes de seguir, dudas con la definición, para entender, porque es difícil hacer un ejercicio si no entendemos lo que estamos haciendo. ¿Podrías, por favor, repetir de nuevo la definición? Así como general, sí, no tan específico. Ujú. Gracias. Sí, por supuesto. El- borramos esa igualdad, bueno, esa desigualdad, y en estricto rigor, si nosotros vemos solamente el gráfico, el valor absoluto de x menos c es igual a delta. Y por otra parte, en el eje de las y, f de x, o sea, ese valor menos L es igual a la distancia epsilon, que sería esa. O sea, solamente restamos 2 puntos, f de x menos L, y nos da epsilon. Y eso debería ser igual a epsilon. Eh, hasta ese punto, yo creo, si no tienen dudas, deberíamos estar todos deberíamos todos estar entendiendo lo mismo. Eh, hasta ese punto, ¿todos entendemos de que estas dos igualdades tienen sentido al ver el dibujo? Sí, ¿Sí? Súper. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eh, este epsilon, esta distancia, no se espera que sea igual, porque en el fondo, eh, cuando tenemos una ecuación, tenemos una única solución. O sea, en el fondo diríamos que el límite en sí es un intervalo, pero eso es erróneo, porque el límite en sí no es un intervalo, sino que nosotros vamos a cambiar el igual por, eh, por una desigualdad, porque hay infinitos epsilon o infinitas distancias o separaciones, estas distancias, hay infinitas distancias que permiten establecer un intervalo. Entonces yo puedo escribir muchos distintos intervalos, sean más grandes o más pequeños, para definir que dentro de ese intervalo está el límite.
Entonces, en el lado izquierdo se establece que hay un x, o esta distancia, hay como un conjunto de distancias que nos permiten establecer un x que al reemplazarlo en f de x, nos va a dar una distancia en y, que sería ese epsilon. Entonces la distancia en x es delta, la distancia en y es epsilon, y al colocar la desigualdad establece que no hay una única solución, sino hay muchas soluciones. Lo interesante es que no estamos buscando un intervalo gigante, sino estamos buscando un intervalo lo más acotado, lo más pequeño, para que nos permita entender cuál es la tendencia. Es como una sutileza. Como en el fondo, a pesar de que nos da la libertad de poder elegir cualquier distancia, en el fondo nosotros siempre vamos a buscar distancias pequeñas para acotar ese intervalo o esta distancia a una distancia la más mínima posible para entender dónde está la tendencia o dónde está el límite. Entonces, por eso está este implica, o entonces, porque si existe, bueno, y esto siempre era cero, si existe esta distancia delta, que siempre busca ser más pequeña en x, por lo tanto, existe también una distancia llamada epsilon en el eje de las y, que siempre también debería ser más pequeña. No sé si, creo que Antonio, no recuerdo Sí, cuánto. entendí. ¿Sí? Sí, muchas gracias. No, no hay de qué. Esa es la definición del límite. En el fondo no buscamos calcular el límite, sino este intervalo donde vive el límite, como lo acotamos, decimos como aquí sí o sí está el límite. Ya, quería resolver este ejercicio, pero voy a mencionarlo solamente para avanzar y alcanzar a hacer ejercicios, que es lo más importante, sobre las propiedades, que es lo más útil. En el fondo, ustedes al entender esta función, tenemos esta función y estamos en este ejercicio, ahí se nota, ¿no? El epsilon delta, conocemos el valor del límite, conocemos el valor de x, y en este caso sería el límite de f de x cuando x tiende a 2. Y en este caso el límite es 4. Entonces, eh, eh, a pesar de que conocemos, cuando ustedes le piden aplicar la definición, lo que le van a pedir es encontrar una relación entre entre delta y epsilon. Porque si ustedes establecen como ese error o ese conjunto, la definición asegura que el límite existe, que hay como ese intervalo, está ese entorno alrededor del límite. Eh, para eso sirve la definición. Lo interesante de que el límite, al entender esta tendencia, nosotros podemos asegurar de que, por ejemplo, en este caso, cuando x tiende a 2, el valor es 4. Pero, dependiendo del tipo de función, nosotros podemos asegurar que es 4. Y eso es lo que dicen las propiedades, que dependiendo del tipo de función, nosotros podemos calcular directamente el límite, dependiendo de las condiciones que ésta presenta. Entonces, vamos a las propiedades de los límites y vamos a ir resolviendo al tiro los ejercicios, que hay, todas las propiedades van a ser aplicadas al tiro para ir sacando todas las dudas. Bueno, el primer límite, n, bueno, el límite de 3 cuando n tiende a 2. ¿Qué, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué tipo de función es 3?
¿Alguien recuerda qué tipo de función es 3 en este caso acá? Es una función constante. No cambia el valor. O sea, es eh, x, perdón, y igual 3. Entonces es una línea que es paralela al eje de las x. Sería así. Y ese sería igual a 3. Y igual a 3, x, y. Esa sería nuestra función. Entonces, ¿qué pasa cuando n tiende a 2? Exactamente, Alfonso, sería el mismo porque es una función constante y no cambia. Acá hay un error de tipeo, no me había dado cuenta. Cuando hice esto es x, no es n, es x. Entonces, claro, es 3. Como dice en la propiedad de arriba, el límite de una función constante es la misma función, o sea, sería 3. ¿Qué pasa en el número 2? El límite de x cuando x tiende a menos 4. Sería menos 4 también. Bien, Alfonso. Porque esa es una función identidad. Es x igual a y. ¿Cuál es la función identidad? Es esta. xy. Y en el fondo es menos 4. Cuando tiende a menos 4, vale menos 4. Y ahí lo menciona en la segunda propiedad. Y en la tercera, ¿cuál sería el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 2? 4, ¿cierto? Porque, como lo dice la propiedad número 3, solamente se reemplaza el valor. Entonces sería 2 al cuadrado y eso es 2 por 2, 4. Ya tenemos el valor del límite. Súper. Vamos con las siguientes propiedades. La mayoría de las propiedades o todas son súper intuitivas con respecto al álgebra. En el fondo, si tenemos una constante, la constante se saca, la suma de los límites, la suma de las funciones es lo mismo que la suma de los límites. Tenemos la multiplicación de dos funciones, es lo mismo que la multiplicación de los límites. Y eso. Vamos a aplicarla ahora, todas las propiedades, o la mayoría. Primero, ¿qué es lo que hacemos? Acá también este es x, este es x. Separamos separamos el límite, entonces tenemos el límite de cuando 4x al cuadrado más el límite de 3 cuando x tiende a 2, x tiende a 2. ¿Qué propiedad ocupé? La 2, porque en el fondo se puede separar los límites con esa suma. Entonces el límite de esa expresión es lo mismo que la suma de los límites por separado. Es lo que acabamos de hacer. Después, el 4, como es una constante o una escalar, se puede sacar afuera. Entonces sería 4 por el el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 2. Y el otro sería el mismo. Límite de x cuando tiende a 2 de 3. Y los límites que nos quedaron ahora son conocidos. Yo creo que con lo que hicimos recién podríamos calcularlo. ¿Cuál sería el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 2? ¿Era 4? Ah, no. 4. No, está bien, 4, ¿cierto?
Y sería 4 por 4 porque el límite solamente es 4. Bien. ¿Y el Ah, siguiente? ya. ¿Y el límite de 3 cuando x tiende a 2? Claro, 3, como dijo Alfonso en el chat. Entonces ahí calculamos, sería 4 por 4, 16. 16 más 3 es 19. Entonces, en otras palabras, el límite de esta función es 19. Entonces, el límite de x tiende a 2 de 4x cuadrado más 3 es igual a 19. El siguiente pasa exactamente lo mismo. Entonces, por propiedad, nos queda 3x elevado a 3 menos el límite de 2x elevado a 2 más el límite de 4 cuando x tiende a 1 en todos los casos. Sacamos la constante. Entonces, ya, y ahora podemos calcular los límites, ¿cierto? El primer límite, límite de x elevado a 3 cuando x tiende a 1. Es 1. O bueno, hay 1 y sería 3 por 1 y eso daría 3. El siguiente sería 1 por 2 más, y este es constante, entonces sería 4. Habría 3 menos 2, 1, más 4, 5. Entonces el límite de esa función cuando tiende a 1 es 5. Y en el caso de la función exponencial, es interesante que el exponente no se toca, se mantiene. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Sería el límite de nuevo ahí, cuando x tiende a 4, calculamos el límite de lo que está dentro. Entonces sería, ahí podemos aplicar las propiedades. Quería 2x menos el límite de 1 cuando x tiende a 4, el otro cuando x también tiende a 4. Todo eso 3, pues sería lo mismo que hicimos arriba, el límite 2 por el límite de x cuando x tiende a 4 menos el límite de 1 cuando x también tiende a 4. Y todo eso elevado a 3. Entonces, esto nos daría 4. Bueno, 2 por 4 menos 4 y todo eso elevado a 3. No olvidar el elevado a 3. Entonces sería 8, 8 menos 4, 4 y el resultado sería 4 elevado a 3, que sería 64. Ahí está. Entonces calculamos el límite de esa función. Vamos con la siguiente. Disculpa, tengo una duda. Sí, dale. En ese ejercicio, en el límite de 1, ¿no sería 1 en vez de 4? Tienes toda la razón, Alfonso, ¿cierto? Sí, sí, Sí. Alfonso, sí, es cierto, buen punto. Se me pasó. Es 1. 1, entonces sería ahí, 8 menos 1, 7, 7 elevado a 3. No sé cuánto es, pero 7 elevado a 3. Bien.
¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Va todo claro? Ahora no nos queda mucho para terminar la tutoría. ¿Todo claro? Súper. Ya, la siguiente. En este caso, una función racional que, como dice acá, nosotros podemos calcular los límites por separado. Entonces, calculamos el límite arriba, el límite abajo y después se divide. Entonces, ¿cuál? Hacemos lo mismo. Uy. El límite de x cuando tiende a 1, de 4x al cuadrado más x más 2. Abajo el límite cuando x tiende a 1 sería x más 1. En este caso, como lo hicimos anteriormente, eh, podemos dividirlo y en las propiedades. Entonces, sería 4x al cuadrado más el límite de x más el límite de 2, todos cuando tienden a 1. Todo eso, el límite de x cuando tiende a 1, cuando x tiende, cuando es x, más el límite de 1 cuando x tiende a 1. Ya, entonces podemos calcular el límite arriba, abajo. Ahí podemos aplicar al tiro la otra propiedad, nos quedaría 4 acá afuera. Entonces, la primera sería 4 por 1 más 1 más 2. Y abajo sería 1 más 1. Si se dan cuenta, es como si uno reemplazara. Es como, porque en realidad uno no está reemplazando. Es interesante que uno tal vez dice, oh, llevo reemplazo, pero en realidad lo que está haciendo está ocupando las propiedades, estos límites básicos, que en el fondo estos representan la idea original de la definición. Entonces no es un reemplazo, sino que en el fondo eh, ocupamos las propiedades al reemplazar sin querer queriendo. Entonces el resultado acá sería 5, 1, 6, 7, 7 medios. Ese sería el límite. El siguiente. Ya, ¿qué es lo que ocurre acá en el siguiente? Se indetermina, ¿cierto? Chuta. Entonces, hay varias formas de poder saber si es posible calcularlo. Ya, ahí yo diría dos o tres formas de poder calcular esto para que saber si se indetermina definitivamente o en realidad lo podemos calcular. Tal vez una de las formas más simples es
es poder ver el gráfico. En el gráfico, cuando uno ve que se forma una asíntota, eh, esa asíntota, bueno, esa asíntota cuando, en el fondo cuando la función la estamos estudiando, cuando se tiende a la asíntota, se indefine. Eso. A ver qué. Bueno, yo creo que vamos a cerrar con el ejercicio número 3 y el 2. Les puedo decir que ese límite no existe. ¿Y por qué se indefine? ¿Y por qué que se indefine? Porque sé que se indefine. Una de las técnicas para poder calcular el límite es manipular la función original. ¿Y cómo lo hacemos? Factorizando. Entonces esta sería x menos 1 y arriba sería x más 1. Ahí está. Entonces, al manipular la función, nosotros podemos simplificar y antes se indefinía la función 3, pero ahora esto sería lo mismo que el límite de x al cuadrado más x más 1 partido por, cuando tiende a x igual a 1. Eso. Exacto, ahí se factorizar. Esa es una técnica muy, muy ocupada. Tal vez le puedo adelantar las otras dos técnicas, solo se las voy a mencionar por una cuestión de tiempo nomás. Por ejemplo, el 2, si ustedes quieren estar seguros que se indetermina y tal vez no tienen la forma de graficar, eh, lo que pueden hacer es como buscar racionalizar, entre comillas. O sea, uno podría intentar, en otras palabras, multiplicar por un 1 camuflado. ¿Qué significa eso? Que podemos multiplicarlo por x menos 1 partido por x menos 1. Pero en algunos casos funciona, pero en este caso no, porque el denominador daría x al cuadrado menos 1. Y eso también causaría que se indefiniera, se indefiniese. ¿Cómo se dice eso? Se indefina. Ahí sí. Y otra forma de hacerlo, pensando en eliminar el x, claro, pensando en eliminar el x, es también multiplicarlo por 1, pero en este caso sería 1 partido por x. 1 partido por x. Esa también es otra técnica. Se puede multiplicar por ese 1 especial o por este 1. ¿Por qué 1 partido por x? Porque al multiplicar el 1 partido por x en el denominador, ese x se va. Pero en este caso tampoco funciona porque que en el denominador al multiplicarlo quedaría 1 más 1 partido por x, que sería básicamente lo mismo. Porque este daría, al reemplazarlo, daría menos 1 en el denominador. Bueno, daría 0. Daría menos 1 acá, y eso daría 0, y haría que esto se transforme en 0. Entonces, si alguna de estas dos técnicas no funciona, podrían asegurar que no existe el límite, porque se forma una asíntota. Bueno, estamos en la hora. Lamentablemente no alcanzamos a ver todo, pero les voy a subir la guía con los ejercicios que faltan. Los otros dos ejercicios que faltaban ver, bueno, el 3 que más o menos lo hicimos, el otro, eso creo que lo podrían hacer. El último también.
se calcula el límite del numerador y el denominador y después se divide. Em, acá el límite de la función compuesta, se puede calcular el límite de la función que está dentro y después ese límite se cambia. Bueno, voy a hacer uno para que puedan aprendiendo el límite de... uy, no, en realidad es así. Voy a calcular solamente el límite de lo de adentro. Esos son x, no n. Un error. X cuando tiende a 0 y x al cuadrado más 4. Entonces, ¿qué pasa cuando tiende a 0? Bueno, en resumen, como sabemos que por las propiedades de los límites, eso vale 4. Entonces ahora nosotros cambiamos el límite, decimos que el límite de raíz de x, que sería la función externa, o sea, sería la raíz, porque calculé ya lo que estaba en la cantidad subradical o lo que estaba dentro, y eso sería x cuando x tiende a 4. Esa es la diferencia. Entonces ahora el límite valdría 2. Entonces el límite del 1 sería 2. Sí, gracias, Alfonso. Ya. Antes, por favor, Alfonso, antes que te retire algo súper, súper, súper importante. Sé que yo también tengo que tirarme. Voy a subir la guía con las respuestas, con todas. Eh, oh, perdón, leí a Alfonso, bueno, Antonia. Chuta. Me gustaría que pudieran contestar una encuesta rapidito que es importantísima, porque nos va a ayudar a saber qué vamos a ver en la próxima tutoría. Pero si te tienes que ir, la dejo en el WhatsApp y ahí después la puedes contestar si tienes tiempo, bueno, cuando tengas tiempo en la tarde. Em, bueno, nos extendimos un poquito más de lo visto, pero creo que pudimos avanzar bastante en los límites que estaban, bueno, era la idea. Em, Antes de cerrar y hacer esta pequeña actividad en Menti, para, ¿hay alguna duda, pregunta? Karel, Alfonso, Karina, Antonio. Em, y, les voy a enviar otro link de Menti para poder eh, hacer la actividad. En realidad es una pregunta bastante simple de qué le gustaría ver la próxima semana, la próxima sesión. Em, a pesar de que bueno, vamos a subir la guía con los ejercicios que faltaron, eh, me gustaría saber qué le gustaría ver también. Puede ser este mismo contenido, puede ser lo que van a ver la próxima semana, que debería ser derivadas por definición, derivadas, como derivar, o tal vez algo del pasado que le gustaría ver. Em, ¿Saben cuándo tal vez tienen control? Más límites y derivadas también. Sumatoria, sucesión y progresiones. Ya, entonces voy a compartírselo un momento para mostrarles que eh, entonces ahí estaría. Derivadas, más límite y derivadas también, sumatorias, sucesiones, progresiones, seguir por límite y derivadas. Ya,
Entonces, yo creo que nos vamos a enfocar en eso, vamos a preparar la tutoría pensando en eso. Y eso. Así que vamos a armar de acuerdo a lo que ustedes nos dijeron, vamos a dejar también el link